Hola, soy Francisco José Alonso, profesor en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde enseño literatura. En este vídeo vamos a aprender algunos rudimentos básicos sobre cómo interpretar un texto literario. En particular, vamos a interpretar un poema. Ahora bien, ¿qué quiere decir interpretar un poema? Lo explicaré brevemente. Muchas veces ocurre que tras leer un poema, o quizá una novela, o también cuando vemos una película o escuchamos una canción, nos quedamos con una sensación agradable que resumimos en que nos ha gustado. Quizá no siempre nos preguntemos por qué nos ha gustado. Sin embargo, si nos hacemos esta pregunta, tendríamos que analizar no solo los sentimientos o las ideas que ha provocado en nosotros el poema o la canción, sino que también deberíamos analizar en detenimiento qué hay en el poema o en la canción que haya provocado estos sentimientos o estos pensamientos. Cuando hacemos eso, podemos decir que estamos interpretando. Para interpretar un poema, para analizarlo, es posible prestar atención a un gran número de elementos del poema. En este vídeo, como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar en interpretar solo un aspecto del poema, cómo es el mundo creado por el poema y qué símbolos utiliza el poeta para ello. He elegido este aspecto de la interpretación porque tiene una importancia capital. Un poema o una obra literaria o de ficción crea un mundo propio. Un mundo que a veces se parece al nuestro, pero que no es exactamente el nuestro por más que se le parezca. Al crear ese mundo, la obra recurre a reimaginar el mundo que conocemos, le da nuevos significados a realidades de nuestro mundo. Por poner un ejemplo, en el mundo poético una cueva no es simplemente un agujero oscuro en la tierra, sino que se puede convertir en un lugar donde un dragón guarda un tesoro que el protagonista debe recuperar. Entonces, la cueva se convierte en el portal hacia una realidad desconocida y peligrosa, pero cuyo enfrentamiento llevará al protagonista a darse cuenta de sus virtudes y su valor. De esta forma, nos damos cuenta de que la cueva del mundo poético en realidad quizá esté representando todas esas realidades de nuestro mundo que nos dan miedo porque desconocemos, pero que debemos enfrentar para hacernos más fuertes. El dragón podría estar representando los peligros que debemos enfrentar y el tesoro la recompensa por la que luchamos, aunque al final la verdadera recompensa es haber descubierto un valor en nosotros que desconocíamos. La cueva, el dragón o el tesoro se convierten así en símbolos. Esta forma de recrear y representar el mundo y la realidad que nos rodea puede estar referida a los elementos más básicos de nuestra experiencia, como por ejemplo el agua. Para este vídeo he elegido un poema titulado precisamente así, El agua, escrito por el poeta chileno Miguel Arteche. Nuestra interpretación del agua como símbolo puede empezar incluso sin haber leído todavía el poema, solo con leer el título. Todos conocemos el agua, es una realidad de nuestro propio mundo. Si pensamos en el agua como símbolo, podríamos empezar preguntándonos, ¿el agua está asociado con cosas buenas o con cosas malas? Es decir, ¿el agua significa cosas buenas o cosas malas? Pues bien, depende del contexto. Puede significar cosas buenas y deseables o bien cosas malas e indeseables. Por ejemplo, el agua es necesaria para vivir. Tenemos que beber agua, que además nos refresca. También las plantas nacen y crecen gracias al agua, lo cual a su vez produce alimentos para nosotros. El agua nos sirve para lavarnos, para quitarnos la suciedad y por tanto podemos decir que nos purifica. Si pensamos en la realidad que nos rodea, los ríos representan el agua como algo deseable, pues contienen agua potable que además podemos usar para regar cultivos. Sin embargo, hay contextos en los que el agua puede ser algo temible y para nada deseable. Por ejemplo, el agua en exceso produce inundaciones que pueden arruinar una ciudad o un cultivo. Además, nosotros no podemos respirar debajo del agua, nos ahogaríamos. Si pensamos en la realidad que nos rodea, el mar representa el agua como algo peligroso, pues su agua no se puede beber y no sirve tampoco para regar, además de que no se pueden hacer ciudades sobre el mar. En este sentido, el río y el mar, como símbolos, son contrarios, salvo cuando los ríos se desbordan y producen inundaciones. Ahora vamos a leer el poema y veremos si el poema titulado El agua, de Miguel Arteche, toma el agua como un símbolo de cosas agradables o desagradables.
A medianoche desperté. Toda la casa navegaba. Era la lluvia con la lluvia de la postrera madrugada. Toda la casa era silencio, y eran silencio las montañas de aquella noche. No se oía sino caer el agua. Me vi despierto a medianoche, buscando a tientas la ventana, pero en la casa y sobre el mundo no había hermanos, madre, nada. Y hacia el espacio oscuro y frío el barco caminaba conmigo. ¿Quién movía todas las velas solitarias? Nadie me dijo que saliera, nadie me dijo que me entrara, y adentro de mí mismo me retiré toda la casa. Me vio en el tiempo que yo fui, y en el seré la vi lejana, y ya no pude reclinar mi juventud sobre la almohada. A medianoche busqué, mientras la casa navegaba, y sobre el mundo no se oyó sino caer el agua. Seguro que ya te has dado cuenta de que el agua en este poema aparece como una inundación provocada por una lluvia torrencial. Esto, sumado a otros símbolos que enseguida vamos a identificar, no inspira una idea muy agradable del agua, más bien al contrario. Para analizar más detenidamente cómo es el mundo simbólico que crea este poema, podemos agrupar los símbolos. He juntado los símbolos en tres grupos. Símbolos sobre la lluvia y el agua, que he subrayado en el poema. Símbolos sobre la noche, la oscuridad y el silencio, que he marcado en negrita. Y símbolos sobre la soledad y el aislamiento, que he marcado con letra cursiva. El poeta despierta a medianoche y percibe que su casa navegaba. Ya en los dos primeros versos se nos presenta un mundo sumido en la oscuridad de la noche más profunda, la medianoche. Y su casa se representa como un barco, una metáfora que se repetirá más abajo en la tercera estrofa, cuando dice, y frío el barco caminaba, mencionando específicamente la palabra barco, para designar la casa que ya ha sido antes mencionada. En la primera estrofa del poema, si te fijas, hay una gran acumulación de símbolos sobre la lluvia y sobre la noche. Incluso a veces se repiten palabras que remarcan este simbolismo, como si el poeta quisiera producir un efecto similar al de la lluvia cayendo una y otra vez, sin parar. Por ejemplo, la repetición de la palabra lluvia en era la lluvia con la lluvia de la postrera madrugada, o la repetición de la palabra silencio en toda la casa era silencio y eran silencio las montañas. A partir del final de la segunda estrofa, sin embargo, empiezan a aparecer símbolos que reflejan la soledad del poeta. Está en cursiva. Pero en la casa y sobre el mundo no había hermanos, madre, nada. La casa misma en la que el poeta se encuentra está vacía y en el mundo alrededor solo hay agua. El mundo creado por el poeta parece estar habitado solo por él mismo dentro de su casa barco. Tan solitario se siente que se pregunta, ¿quién movía todas las velas solitarias? Las velas del barco se describen como solitarias, reforzando la idea de que él, en su casa barco, está solo. También, a través de la repetición, ya en la siguiente estrofa, el poeta refuerza los símbolos de soledad cuando repite las palabras nadie y adentro. Fíjate, nadie me dijo que saliera, nadie me dijo que me entrara, y adentro de mí mismo me retiré, toda la casa. Además, como ves, de pronto en este verso la casa barco se convierte en algo más, en el propio poeta. Al decir que se retira adentro de sí mismo toda la casa, el poeta parece insinuar que su propio interior es en realidad la casa. Se adentra en sí mismo y parece perderse en recuerdos del pasado, en el tiempo que yo fui, dice. Ahora inalcanzables esos recuerdos, puesto que ya no es joven, y ya no pude reclinar mi juventud sobre la almohada. La última estrofa vuelve a repetir símbolos mencionados al comienzo del poema, la medianoche, la casa barco, el silencio y el agua cayendo. Pero ahora, después de haber identificado la casa barco con la propia vida del poeta, esa última estrofa tiene un significado distinto, pues percibimos que el poeta está hablando ya no solo de una casa perdida en una inundación, sino de sí mismo en la oscuridad, aislado y solo. Finalmente, podríamos comparar el uso de los símbolos que hace Miguel Arteche en este poema, El agua, con dos obras anteriores, ya que nos muestran otro modo en el que los símbolos están cargados de significados por su uso anterior. El Arca de Noé y unos versos del poeta español Lope de Vega. Seguramente conoces la historia del Arca de Noé, que aparece en la Biblia.
Noé construyó un barco gigante que lo salvara de un diluvio que arrasaría con todo ser viviente que no se subiera al arca. Fíjate que muchas veces, como en este cuadro que aparece en la diapositiva, que es del siglo XIX, el arca se representa como un barco casa. También el poema de Miguel Arteche nos habla de un barco casa que flota en un diluvio que parece haber arrasado con el resto de seres del mundo, ¿verdad? Los versos que aparecen en la misma diapositiva son del poeta Lope de Vega y muestran otro símbolo que también utiliza Miguel Arteche, el de la barca, como símbolo del poeta mismo. Los leo. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas perdida? ¿A dónde di te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas naves te apartas animosa de la vecina tierra y al fiero mar te arrojas. Lope de Vega habla de barquilla mía, como si hiciera referencia a su propio ánimo, que a pesar de su pequeñez y de estar roto, se dirige a aventuras que lo superan, igual que el fiero mar supera a la barquilla. A modo de resumen, podemos concluir que hemos interpretado un poema a través del análisis de los símbolos que contiene. Estos símbolos crean un mundo poético que, sin embargo, nos habla acerca de realidades que reconocemos en nuestro mundo, aun cuando lo haga a través de fenómenos que puedan parecer irreales, como una casa que flota en un diluvio. Cuando leemos y convertimos en símbolos el agua, la noche o la casa, percibimos que es posible ver en el poema otras realidades, como la soledad. Este lenguaje simbólico es propio de la literatura y del arte en general. Tanto es así que los poetas suelen recurrir a símbolos similares, como hemos visto al comparar los símbolos de la casa barco y del barco como símbolo del poeta con el arca de Noé y con unos versos de Lope de Vega. A través de esta repetición de símbolos y del reconocimiento de estos símbolos, los seres humanos somos capaces de transmitir y entender nuevas ideas, nuevos mensajes que a su vez crean una nueva realidad sobre la realidad que ya conocemos.